Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Rosalia Ruiz, coach y terapeuta. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del dinero y la energía, así lo vamos a poner. Y bueno, pues de lo que se trata es de que tú puedas conectar con lo que es prácticamente esta energía y así tú puedas mirar qué es lo que ocurre a veces en nuestra vida, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a dar inicio y voy a ir leyendo un tanto lo que también puse en el post a través del cual ustedes se unieron a esta sesión y puse así, el dinero es una energía y se manifiesta al darle un propósito. Entonces vamos a comprender en primera instancia que el dinero siempre está y obviamente siempre existe, ¿ok? Siempre está ahí para todos nosotros. Sin embargo, si tú has accesado a esta sesión, es precisamente quizás porque no te esté fluyendo el dinero como tú esperas que haga, así lo vamos a poner, o porque en realidad pues tú puedas estar esperando pues otra cosa, y eso es aprender a mirar pues a nuestros pensamientos inconscientes, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a dar la bienvenida a todos ustedes y vamos a comenzar así un tanto cuando empecemos a hacer la transformación, si ustedes pudieran abrir su cámara para poderlos ir viendo y que podamos ir en esa interacción si ustedes así quisieran compartir o hacer alguna pregunta, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por darnos cuenta del para qué del dinero, ¿verdad? Así lo vamos a poner. Y vamos también a entender que el dinero no es ese aspecto, así lo voy a poner, ese aspecto fuera de nosotros, porque quizás así lo podemos ver, es un aspecto fuera de nosotros y que pudiese ser como un objeto que está o que se ausenta, ¿no? Que está un momento y que se ausenta una gran parte del tiempo, o no, o siempre es un aspecto que está siempre presente en nuestras vidas. Entonces, vamos a empezar por aquí, ¿ok? Vamos a empezar por esta pregunta, y entonces yo te voy a preguntar, el dinero en tu vida, ¿cómo se presenta? Eso es lo primero que voy a hacer, ¿ok? Que voy a preguntarte. El dinero en tu vida, ¿cómo se presenta? ¿Se presenta por largos periodos? ¿Se presenta en algunas veces, así lo voy a decir? Entonces yo te voy a invitar a mirar un tanto más concreto, ¿ok? Mirar un tanto más concreto es que tú entres a darte cuenta, así lo voy a decir, por poner una semana o 15 días o un mes, ¿vale? Así ustedes van a mirarse en esa semana, en esos 15 días o en ese mes. Y ustedes van a darse cuenta qué tan presente está el dinero en sus vidas. ¿Qué tan seguido ingresa ese dinero a sus vidas? ¿Y qué tan permanente es ese dinero en sus vidas? Fíjense estas tres preguntas que acabo de hacer, ¿no? ¿Qué tan seguido ingresa? ¿Ok? Y si es permanente o no, o sea, si está presente o no, qué tan seguido entra y si permanece, ¿ok? A ver si por ahí nos pueden ir respondiendo las personas. Entonces, bueno, eso es una primera cuestión. No sé si por acá Alex quisiera hablar o María Jael o Mónica, quien quisiera comentar algo. Bueno, esa es la primera pregunta, ¿ok? La siguiente pregunta es ¿en qué cantidades entra ese dinero y cómo entra? O sea, ¿cuándo entra? ¿Vale? Entonces, si nosotros estamos hablando que el dinero entra en cierta cantidad, ¿vale? Entonces, ¿cada cuánto entra en esa cantidad y ustedes cómo lo reciben? Así lo vamos a poner. Y entonces la tercera pregunta que vamos a hacer por acá es ¿ustedes cómo lo reciben? ¿Qué quiere decir que cómo lo reciben? Cuando ustedes reciben esa cantidad de dinero, cualquiera que sea, ustedes la reciben ya con miedo, o sea, ¿qué es con miedo? ¿No? Ya disponiendo de esa cantidad porque ya tienen que pagar muchísimas cosas, la reciben en gratitud, con calma, sabiendo que la pueden utilizar en lo que ustedes gusten, o la reciben para poder pagar o ayudar a más personas. Nuevamente, de la segunda pregunta, son tres preguntas que yo te hago, ¿ok? Entonces, cuando tú recibes este dinero, ¿tú cómo lo recibes? ¿Ya lo tienes planeado? Dice, ya lo tengo dado, ¿no? Así lo vamos a poner.
o tú lo utilizas con calma, sabiendo que tú lo puedes utilizar para ti. Y la tercera, o tú lo utilizas sabiendo que lo tienes que dar a más personas, o sea, a otros, ¿ok? Ojalá que por acá pudieran ustedes, las personas que están por acá participando, también pudieran interactuar un poco para que ustedes pudieran realmente hacer efecto lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, bueno, estas sus preguntas que yo te estoy diciendo, o cualquier persona que esté escuchando, ¿vale? De lo que se trata es de que tú puedas entender cómo se mueve esa energía de dinero en tu vida. Entonces vamos a entender, el primer aspecto, vamos a entender que el dinero es eso, es una energía. No es solamente un objeto que está por ahí como que si no se moviera, como que si no tuviera vida, así vamos a decir. No creas que el dinero es un objeto que no tiene vida. El dinero es una energía y por lo tanto tiene vida, ¿vale? Entonces el dinero lo que va a hacer es hablar vida. Fíjense qué importante lo que voy a decir aquí. El dinero va a hablar vida, ¿ok? Bueno, entonces cuando nosotros estamos haciendo nuestra vida, cuando estamos viviendo, ¿ok? Y tú crees que el dinero te ha de llegar en pocas o en grandes cantidades, pues también viene a hablar un poco o un tanto en relación a tu estilo de vida. Eso es lo que vamos a poner. Entonces, yo te voy a preguntar por acá. Dije la primera pregunta a través del post y puse, no saber 3 factores que limitan a las personas con respecto al dinero. No saber qué es el dinero. Bueno, pues ahora mismo estás dándote cuenta que el dinero es una energía, ¿ok? El dinero es una energía. Entonces, como tal, se transforma. Y nosotros podemos ir transformando el dinero, haciendo que el dinero fluya, haciendo que el dinero nos favorezca, conspire a nuestro favor, así lo vamos a decir, ¿vale? Al mismo tiempo, dijimos en el número 2, que no darle un propósito en concreto al dinero, o más bien, de acuerdo al propósito que tú le das al dinero, pues es así como tú va a ir llegando. Te voy a dar un ejemplo. Muchas veces cuando yo pregunto, ¿para qué quieres tú el dinero? Muchas veces contestan las personas, para satisfacer mis necesidades, ¿ok? Para satisfacer mis necesidades. Y yo te voy a decir, bueno, ¿y cuáles son las necesidades? Viéndolo como un ser humano. Pues obviamente va a ser comer, ¿no? Va a ser tener una casa, o sea, un lugar que te proteja, casa, comida, es casa, techo, los servicios, obviamente, ¿no? Todo lo que respecta a los servicios, y pues irá cubriendo esas necesidades a nivel, quizás inclusive pareja, ¿no? O sea, cuestiones de relación. Pero en realidad tú lo estarás viendo como una necesidad, ¿ok? Entonces, cuando tú al dinero le das el propósito de necesidad, o sea, de ser solamente usado para cubrir tus necesidades básicas, entonces comprenderás para qué no te llega más. Pues entonces tú simplemente lo usas para tus necesidades básicas. De ahí también que tú aprendas a vivir tu vida desde otra perspectiva. Así que hay personas que sus necesidades básicas las cubren quizás con tan solo un par de naranjas, una buena entrada, un platillo y ya, ¿no? Hay otras que se dan unos manjares, ¿no? A final del día. Entonces, de acuerdo a tu estilo de vida, es que tú vas a ir, en realidad, haciendo que esa energía fluya a tu favor, ¿vale? Entonces, vamos el día de hoy a comprender un tanto más cómo colocar ese propósito más concreto para que entonces no es que tú vayas detrás del dinero, sino que realmente el dinero pueda hacer, o sea, tú puedas hacer esa atracción a tu vida, ¿ok? Vamos a ponerle ese propósito. Entonces yo te preguntaría por acá, ¿para qué tú quieres el dinero? ¿Para qué tú el día de hoy, ¿no? Conectaste con este video, así lo vamos a decir, y para qué tú quisieras el dinero. Y también ustedes puedan mirar cómo hay veces que creemos que tenemos deudas o que queremos ayudar a alguien. Y entonces en realidad, aunque tú no lo notes, vas estableciendo esos propósitos en tu vida. Entonces el día de hoy yo te pregunto, ¿para qué tú quieres recibir dinero? A ver qué me dirían por acá, si lo quieren escribir en su chat. ¿Para qué ustedes quisieran recibir dinero? ¿Para qué ustedes quisieran tener
X cantidad de dinero. ¿Ustedes qué responderían a ello? Dice Alex, para vivir mi vida. Ok. Ahí de acuerdo a lo que ustedes van escribiendo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de vivir la vida, así lo vamos a poner, pues tú tienes que saber que para vivir tu vida, pues tú tienes y vienes, como todas las personas, venimos de un clan, tenemos relaciones, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de vivir nuestra vida, ¿tú qué crees que además de dinero, qué tú crees, además de dinero, que tú necesites? Ahora mismo es como que la vida llegara y te dijera, yo ahora mismo te voy a dar dinero y yo te voy a decir a ti, pues mira, tú ve y vive la vida así y ve a donde tú quieres, cuando tú quieres y a la hora de que tú quieres. Y tú puedas decidir si sí es que puedes o no. Por ejemplo, inclusive ahora mismo puedas decir, es que yo ahorita a lo mejor estoy trabajando, ¿no? Aunque quizás yo quisiera atender esto o el otro, estoy trabajando. Y eso es una limitante, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esas limitantes son las que hacen que nosotros no podamos vivir en esa libertad. Entonces, el dinero te va a llegar de acuerdo a esas limitantes que tú tienes. Entonces, ¿qué más tú crees que has de tener para que tú puedas vivir libremente tu vida? Y ya he estado por acá diciendo la misma palabra, ¿no? ¿Será solamente que quieras el dinero? Entonces, en realidad, lo que tú has de tener es esa independencia, ¿no? Esa independencia emocional y esa libertad emocional que te llevará conjuntamente a hacer lo que tú deseas. Sin embargo, vamos a mirar para que tú también vayas moviéndote y el día de hoy te lleves respuestas, ¿vale? Siguiente frase, bueno, siguiente pregunta, ¿no? Por ponerle una manera de decirlo, dijimos, hemos de darle al dinero un propósito en concreto, ¿no? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, vivir tu vida libremente, si tú quieres realmente gozar de tu vida, fíjense la diferencia, ¿eh? Porque prácticamente pues todos tenemos una vida y todos la estamos viviendo, todos. Y en realidad tú tendrás X cantidad de dinero para vivir esa vida. Pero entonces tú tienes que preguntarte algo más, ¿no? ¿Qué es lo que te va a dar todo el propósito para que tú puedas ir a hacer aquello que tú crees que tienes que hacer? Entonces, ¿qué más tienes que hacer con respecto a la vida? Si tú tuvieses el dinero, tuvieses la libertad, ¿tú qué más crees que tienes que aprender con respecto a vivir la vida? ¿Tú qué crees que tengas que aprender? ¿Qué crees que tengas que aprender con respecto a la vida y al dinero inclusive? Y por ejemplo, las personas que dicen, no, es que yo ahorita no puedo, estoy muy ocupado, estoy trabajando, ahorita tengo que atender esto, tengo que atender el otro. Entonces, en realidad, bueno, ¿qué es lo que ustedes creen que tengan, inclusive ahí donde están trabajando, qué es lo que tengan que hacer para con ellos mismos? Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Fíjense qué tenemos que aprender para que todo aquello fluya. Y cuando estamos hablando de qué tenemos que aprender, pues quizás pueda ser, a ver si por acá nos escribe alguien por ahí, aprender a disfrutar de la vida. Si tú aprendes a disfrutar de la vida, entonces quizás puedas darte cuenta que no necesitas el dinero para vivir felizmente. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el dinero, al ser una energía, entonces muchas veces lo que hacemos es rechazar esa energía por miedo. Yo te voy a preguntar el día de ahora, al mismo tiempo te voy a preguntar, ¿qué tal tu energía ahora? ¿Cómo estás tú energéticamente? O sea, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Estás contento? ¿Estás triste? ¿Estás feliz? ¿Estás enojado? ¿Qué es lo que buscas realmente? ¿Para qué quieres el dinero? Yo puedo preguntarle, por ejemplo, si yo le pregunto a un niño chiquito, pues a lo mejor el niño lo que quiere es a su mamá, o a lo mejor lo que quiere es a su papá, y a lo mejor lo que pide es un juguete para llenar ciertos vacíos. Entonces, no siempre el dinero va a darte lo que tú estás esperando, pues en realidad lo que ocurre cuando hablamos del dinero, hacer una energía, habla también toda esa vibración. Entonces,
nosotros quizás a veces vamos en la vida moviéndonos, pero detrás de todo ese movimiento hay una vibración que le vamos a llamar intención. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando tú vas así muy feliz por la vida, ¿no? Tú vas muy feliz aparentemente, pero a lo mejor en realidad no te sientes tan bien, te sientes triste, te sientes apagado. Entonces, cuando te sientes triste o apagado, en realidad esa es la verdadera emoción. Y el universo lo que va a leer es ese sentir. El universo no le va a importar si tú estás aparentando alegría o no. El universo lo que va a leer es tu sentir, ¿vale? Entonces, así de la misma manera, si tú, por ejemplo, dentro de ti estás en paz, entonces el universo va a leer tu emoción y va a leer tú estás en paz. Y no importa si de momento tú pusieras aparentemente enojado, en realidad el universo va a leerte interiormente, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando acerca del dinero, de darle un propósito, también se trata de darnos cuenta el para qué y cómo yo estoy pidiendo aquel dinero y para qué, o sea, cuál es el propósito de tener ese dinero. Yo ahora mismo vuelvo a hacer la pregunta y yo te preguntaría, valga la redundancia, ¿tú para qué quisieras el dinero? A ver si por acá alguien más nos responde. Alex dijo, para vivir mi vida. Ok. Entonces, también podría yo preguntarle a Alex, bueno, ahora no estás viviendo tu vida. Ahora no estás disfrutando de tu vida. Y irá contestando. Porque muchas veces vamos viviendo nuestra vida, pero cuando vamos buscando hacer otra cosa, creemos que no estamos haciéndolo en el presente y eso también va a truncar un tanto nuestra energía. Porque el dinero es como esa parte de fluir, de darte cuenta que siempre está presente en tu vida, pero tú tienes que conectar con esa energía, ¿vale? Entonces, si tú quisieras el dinero para vivir tu vida, le puedes agregar libremente, a hacer o ir hacia donde yo quiero libremente, entonces realmente aquí tú podrías integrar la parte de quizás disfrutar de esos instantes con X personas, por ejemplo, ¿no? Y de poder tener toda esa energía, fíjense, poder tener toda esa energía para poder integrar toda esa vida. Vuelvo a hacer la pregunta por acá, si ustedes, al preguntar cuál es su energía ahora, qué es lo que está ocurriendo en sus vidas. En lo que ustedes van respondiendo, voy a irme a la siguiente parte del texto, en donde estábamos hablando de los miedos con respecto al dinero. Entonces, cuando nosotros nos vamos estableciendo con claridad el para qué ni el propósito, entonces, pues, obviamente nos irá dando ciertas inseguridades o miedo a perderlo, porque en realidad no estamos poniendo un para qué íntegro, y entonces realmente, pues, eso simplemente hace que no veamos hacia dónde queremos ir, ¿vale? Lo que quiere decir que para que yo pueda saber cómo usar el dinero, yo tengo que tener una dirección. O sea, nuevamente tengo que tener un propósito. Hacia dónde yo quiero ir y con qué me quiero encontrar. Entonces yo te preguntaría a ti, ¿y tú con quién te quieres encontrar o con qué te quieres encontrar? Además de ir obviamente comprendiendo la serie de limitantes que hemos impuesto, así lo voy a decir, donde muchas veces creemos que para conseguirle, tenerle o conservarle, nosotros tenemos que hacer pues una serie de cosas, ¿no? Vámonos a un poco más concreto y yo voy a traducir la energía de dinero, la voy a traducir esta vez hacia un padre o una madre. Entonces yo te voy a preguntar, ¿en dónde está tu papá ahora? ¿Ok? ¿En dónde está tu papá ahora? ¿Está lejos o cerca? ¿Y qué tal está su energía? Fíjense, ¿qué tal está su energía? ¿Su energía es débil, es poca o es fuerte y es poderosa? ¿Ustedes cómo lo consideran? ¿Ok? Si estamos hablando de papá en este momento, yo te voy a preguntar, ¿qué tal esa frecuencia? Fíjense, esa frecuencia con la que tú ves a papá. ¿Qué tan seguido tú ves a papá? ¿Y por qué lo ves o no lo ves? ¿Cuáles son las razones por las cuales tú no estás o sí estás con papá? ¿Ok? Ahora, independientemente de dónde está papá,
es también hablar acerca de la presencia o ausencia de un papá en nuestras vidas. Entonces, yo te voy a preguntar, que ya lo he hecho, ¿no? ¿Cuál será el propósito de un papá, no? Pues quizás el propósito de un papá es protegerte, es cuidar de ti. Y que, por ejemplo, si tú al estar pidiendo dinero y no saber con claridad para qué lo quieres, tú puedas estar pidiendo otras cosas. Entonces, hasta cierto punto, en tanto tú no tengas claridad, el dinero va a llegar a ti en ciertas cantidades porque quizás la vida te pueda estar protegiendo de algo que quizás tú ahora no te das cuenta y para ello te lo estás cuestionando, ¿vale? ¿En qué sentido si nosotros lo vemos como energía? ¿De qué me estarías protegiendo? Y aquí viene como todas esas limitantes y esas creencias que nosotros tenemos en relación al dinero. Entonces, ¿y qué pasaría si tú crees que tener dinero es malo? ¿Qué pasaría si a ti te llegara el dinero, pero tú crees que el dinero es malo? Pues entonces en realidad habría un autosabotaje en donde tú no permitieras que el dinero es malo. ¿Y cómo sé si el dinero es bueno o malo? Además de mirar nuestras creencias. Yo te voy a poner esta cuestión con respecto a tu padre. Entonces, ¿tú qué juicio tienes de tu padre? ¿Tu padre es una persona buena o mala? ¿Ha hecho más cosas buenas o más cosas malas? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con relación a la energía del dinero? Entonces, lo que yo voy a decir es lo siguiente. ¿Cuál es la comunicación con tu padre? ¿Qué tanto te comunicas con tu padre? ¿Qué tanto sueles hablar con tu padre? Y eso no es de ahora, o sea, es esa relación con tu padre. ¿Qué tanto te comunicas con él? ¿Qué tanta confianza tienes con él? Y de acuerdo a ese fluir de comunicación, es que ustedes puedan darse cuenta si ese fluir de energía, así lo voy a decir, está presente o ausente en sus vidas, ¿ok? ¿Qué pasaría? La siguiente. ¿Qué pasaría si, o cuál sería el miedo? ¿Qué pasaría si tú te quedaras aparentemente sin dinero por un momento? ¿Qué pasaría si tú te quedaras aparentemente sin dinero, sin la llegada del dinero, de una cantidad? ¿Qué pasaría realmente? ¿Ustedes en algún punto, en algún día han visto qué pasa si no entra esa cantidad de dinero? No viéndolo solamente como esa energía, sino como a veces que nosotros le miramos ahí afuera y que tenemos miedo, ¿vale? Entonces, ¿y qué pasa si realmente ese objeto que yo le llamo dinero, que está fuera de mí, y qué pasa si ese objeto no llegara a mi vida? ¿A ti te pasa algo? En realidad no. No si tú lo miras como un objeto, ¿vale? Esto quiere decir que ese dinero, así lo voy a decir, eso que tú llamas dinero, esos billetes o esas monedas, en realidad no te van a dar nada. No te van a dar felicidad, ni te van a dar seguridad, ni te van a dar protección. Si tú lo miras así, solamente como un objeto. Sin embargo, cuando tú estás en esa ansiedad, fíjense, vamos a empezar a conectar con la emoción. Si tú empiezas o si tú vives en miedo, en ansiedad o en angustia de que no te llegue ese billete o esa moneda, en realidad de lo que tú tienes miedo es de perder seguridad, protección, inclusive pues esa felicidad aparente, ¿ok? Entonces yo te voy a preguntar, ¿en dónde crees que radica tu verdadera felicidad? Pues tú tienes que movilizar la energía de dinero en ti. Entonces, ¿en qué radica tu felicidad? Vamos a romper primero con nuestro primer miedo, que es sentirme inseguro. Si tú te sientes inseguro, o sea, si tú tienes miedo de que no llegue el dinero y entonces por eso te da ansiedad y angustia, entonces tú estás viviendo en inseguridad. Tú tienes que poner cierta seguridad en ti y eso es crear un tanto ese vínculo, esa seguridad y esa confianza. Seguridad y confianza de saber que aquello, y ya lo vamos a hablar a modo de energía, aquella energía tiene que hacerse fluir en tu vida, que está presente en tu vida, que se mueve, que está vivo. Eso es bien importante, ¿ok? Saber que está vivo, o sea, viva la energía, ¿ok? Oye, pero ¿y qué pasa si, por ejemplo, mi papá se murió? Bueno, realmente ahí ese perdón con respecto a papá es a través de que tú vayas perdonando, tú vas a ir liberando toda esa percepción que tú tienes con respecto a la muerte,
Y eso es lo que va a permitir que las cosas vayan fluyendo y la energía vuelva a activarse. Entonces dijimos que si nosotros nos sentíamos inseguros, habíamos de entrar en seguridad, ¿vale? Al entrar en esa seguridad con nosotros mismos, entonces vamos a poner también esa protección. Entonces, ¿qué es lo que nos hace sentirnos desprotegidos? Creer que aquella moneda o aquel billete no llegaría a tiempo inclusive, y que si no llega a tiempo, pues nosotros nos sentiríamos inseguros, desprotegidos, y cuando yo me creo inseguro y desprotegido, es sentirnos perdidos, ¿ok? Entonces, si tú vas adentrándote junto conmigo, podremos darnos cuenta que pudieras tú vivir como en ese conflicto de pérdida, fíjense qué importante, en un conflicto de pérdida en donde tú crees que estás ajeno o ausente de la presencia de esa energía, así voy a ponerlo. Recuerden que esa energía es una energía de vida, es una energía de fluir, es una energía constante, ¿ok? Entonces vamos a darnos cuenta que cuando nosotros nos creemos perdidos, nos vamos a creer confundidos y desorientados. Fíjense hasta dónde estoy yendo, ¿eh? ¿Qué es lo que tengo que tener? Y de ahí la explicación con respecto al propósito en concreto. ¿Qué es lo que tengo que tener para que las cosas fluyan fácilmente en mi vida y sean concretas? Pues obviamente tengo que tener dirección, claridad, orientación, y en vías a ello yo voy a sentir o a vivir en cierta seguridad y en cierta confianza, y eso es lo que me va a dar esa estabilidad y equilibrio y me va a dar esa protección verdadera, ¿vale? Entonces, yo el día de hoy vuelvo a preguntarte, yo voy a preguntarte, conforme tú vas encontrando, así vamos a poner, conforme tú vas encontrándote con la energía del amor, del dinero y de la vida en tu interior, yo te pregunto el día de hoy, ¿para qué entonces tú utilizarías tu dinero? Y cuando estamos hablando de qué tan seguido te llega, de cómo te llega, si tú ya lo tienes planeado para hacer otras cosas, ¿en algún momento te incluyes? ¿Y en qué cantidad te incluyes? ¿Y qué pasaría si en concreto yo hoy bajo la energía, así lo vamos a decir, y bajo esa energía para precisamente dármelo a mí? Dármelo a mí y poder disfrutar de esa energía, disfrutar de la vida y disfrutar de todo ese fluir, así lo voy a decir. Esto es prácticamente salir de la negatividad, así lo vamos a poner, del sacrificio y de siempre estarnos excluyendo de la energía del dinero. Cuando tú crees que el dinero no alcanza, no es que no alcance, es que es como que si no alcanzaras a dártelo a ti. Es una manera de decir, es como si te olvidaras que el dinero también es para ti y que has de incluirte en esa energía del dinero, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si tú estableces un propósito para que toda esa energía del dinero se mueva a tu favor? Entonces, yo el día de hoy te voy a preguntar nuevamente, ¿para qué tú utilizarías el dinero el día de hoy? ¿Para qué tú usarías el dinero el día de hoy? Para usarlo en mí. Para usarlo en mí, ¿ok? Y aún ahí yo preguntaría, ¿y tú hoy necesitas ese dinero para ti? O sea, ¿tú hoy te hace falta ese dinero? O sea, ¿pasa algo si hoy tú no tuvieses, vamos a decir, es que a mí me encantaría tener 100 pesos, ¿no? ¿Pasaría algo si tú hoy no tuvieras aparentemente esos 100 pesos? ¿Te pasaría algo? O sea, ¿estás en urgencia de esos 100 pesos para ti? No, Ok, pero llega a suceder que me sigo posponiendo y que cuando llega una mínima cantidad, pues como por así decirlo, ya me acostumbré a no usarlo en mí, le sigo dando la prioridad a todo lo demás y lo uso en los demás o para los demás. Excelente. Y entonces, Mónica comparte algo muy importante, vamos a abrir aquí el post, comparte algo muy importante que es, y entonces lo uso, ya me acostumbré
a no usarlo para mí y obviamente siempre lo ando usando para todos los demás menos para mí. Entonces, ¿qué tengo que reaprender a hacer? Tengo que reaprender a usarlo en mí. Tengo que reaprender a usarlo para mí. Tengo que reaprender a integrarlo en mí y tengo que reaprender a que yo también soy merecedor de esas cantidades, ¿ok? Entonces vamos a promover, así lo voy a decir, vamos a promover ese concreto, así lo vamos a poner, vamos a promover ese concreto y vamos a disponer de una cantidad. Van a hacer el ejercicio conmigo, ¿vale? Ustedes van a disponer de una cantidad. Entonces, es como si tú pidieras al universo una cantidad de dinero. Si tú pidieras una cantidad de dinero, ahorita mismo, en esta semana, ¿qué cantidad pedirías y cómo la invertirías en ti o la usarías en ti? Quiero que tú lo pienses, ¿eh? ¿En qué la invertirías y qué harías con ello? Realmente. Y pregúntate si toda esa cantidad que tú estás pidiendo realmente es necesaria. Muchas veces vamos pidiendo grandes cantidades porque en realidad vivimos en esos vacíos, en esos miedos a no tener. Solamente es un miedo a no tener, ¿vale? Y entonces cuando yo tengo miedo a no tener, busco grandes cantidades para supuestamente protegerme de que nunca me falte. Así lo vamos a poner. Pero ¿qué es lo que realmente haría que nunca me faltara? Sino saber que lo tengo. Así lo voy a decir. ¿Ok? Ese saber que lo tengo es entonces esclarecer, aclarar, poner un propósito que te lleve a gestionar ese dinero abundantemente. Entonces yo te pregunto, entonces tú quieres celebrar la vida o celebrar tu muerte. ¿Qué quieres hacer? ¿Celebrar tu vida o celebrar tu muerte? Y yo creo que por ahí contestarían, pues celebrar mi vida. La vida. Claro. Entonces, si yo quiero celebrar mi vida, yo te pregunto, ¿cada cuándo tienes ganas de celebrar tu vida? ¿Cada cuándo realmente celebras tu vida? Bueno, pues ya se puede celebrar mi vida. Bueno, pues podríamos decir que cada cumpleaños, ¿no? Pero si yo me pongo a cuestionar cada cuándo a mí me gustaría celebrar mi vida, ¿cada cuándo tú dirías? Todos los días. Todos los días. Todos los días. A mí me gustaría celebrar mi vida todos los días, ¿vale? Y para que tú celebres realmente la vida todos los días, es que tú tienes que vivir en ese pienso, siento y hago igual, ¿vale? Así que el día de hoy que estamos hablando acerca de esas limitantes, vamos a darnos cuenta qué tal va ese fluir de comunicación entre los nuestros, qué tal va ese fluir de amor y de perdón en nosotros mismos y qué tan merecedor yo me siento o me creo de vivir la vida. Y eso también muchas veces habla de esa culpabilidad en donde hacemos, valga la redundancia, creencias limitantes con respecto a vivir tu vida, inclusive a vivirla en placer, o sea, vivirla, a disfrutarla. Entonces yo te voy a preguntar, ¿tú mereces disfrutar de la vida? ¿Tú mereces vivir tu vida? ¿Qué es lo que podría hacer que una persona fuese merecedor de vivir su vida? ¿Qué es lo que tú crees que hace que una persona sea merecedor de vivir su vida? Que la vida llegue y que diga, no, ¿sabes qué? Tú sí mereces vivir tu vida. Y eso que tú crees que tú mereces, pues conlleva cierta responsabilidad, compromiso y entrega, ¿cierto? Entonces, una persona que tiene responsabilidad consigo mismo, compromiso consigo mismo, es lo que va a ir haciendo esa lógica, ¿no? Esa lógica de realmente querer ir a hacer tu vida. Yo voy a poner un ejemplo. Imagínense que una persona, si quiera celebrar su vida, esté dispuesta a celebrar su vida y decimos que sí me merezco celebrar mi vida. Pero en realidad en toda la semana me la paso trabajando y trabajando y trabajando y realmente no me doy ningún momento para descansar, pasear o disfrutar.
Entonces, quizás en ese momento realmente no estuvieses disfrutando de la vida. O no estoy diciendo que no puedas trabajar. Hay personas que les encanta su trabajo y también disfrutan de lo que hacen. Ahí mismo también estarían disfrutando de la vida. Entonces, ¿tú eres merecedor de disfrutar tu vida o no? ¿Y cómo lo vives? Muchas veces nosotros cuando vamos en relación a los nuestros, así voy a decir, y hay personas que están sufriendo, pues entonces le vamos a llamar sacrificio. Entonces, cuando las personas van y se sacrifican en sus relaciones, nos pueden hacer un tanto sentir culpables porque nosotros no nos sacrificamos. Es una fidelidad de sacrificio. Entonces, en tu clan, ¿qué tanto se sacrifican las personas? ¿Qué tanto disfrutan de su vida? En tu clan, ¿qué tanto son felices? Y si tú a estas preguntas, pues has respondido la mayoría, pues que se sacrifican mucho, casi no son felices, viven sufriendo, entonces esto pueda un tanto hacerte sentir culpable si tú realmente quisieras disfrutar de la vida. Es como si ellos no disfrutan de la vida, tú porque sí o tú porque lo harías, ¿ok? Entonces, muchas veces recuerden que llevamos estas creencias limitantes en donde se nos hace creer que para mí, cada miembro del clan diría, para mí disfrutar, ser merecedor de un bien implica dolor y sacrificio, sufrimiento, que te cueste mucho trabajo, por eso estaba hablando acerca de las creencias limitantes, que te cueste mucho trabajo, que te esfuerces muchísimo, y entonces cuando te cuesta mucho trabajo, te esfuerzas o te sacrificas, entonces para mí es cuando yo considero que tú, ya que hayas sufrido lo suficiente, entonces tú seas merecedor de la vida, ¿ok? Entonces, también yo te puedo preguntar si tú crees que no has sufrido lo suficiente o no te has sacrificado lo suficiente para sentirte merecedor de la vida, por ejemplo. Aun cuando la misma creencia es absurda y, bueno, pero viene siendo esa creencia que pueda estarte limitando. Y la creencia se puede transformar un tanto en romper esas culpabilidades, porque entonces cuando tú estableces el poder disfrutar de mi vida, el vivir en placer, pero tú llevas unas ciertas creencias limitantes, como tener placer es malo, el dinero es malo, disfrutar de la vida está muy mal, ser independiente es pésimo, ser autónomo es muy mal visto. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo saber si ser independiente y ser autónomo está mal? O bien, no porque esté mal ni bien, o sea, lo que ustedes han creído. Yo te voy a llevar a que mires a tu clan nuevamente. ¿Cómo viven las personas? Las personas en tu clan viven así como de, sírvele a tu papá, ayúdale a tus tíos, ayúdale a tus hermanos, atiende a tus abuelos, primero las visitas, ¿no? ¿Así? Bueno, entonces en realidad estamos ahí enseñando dependencia. Y si nosotros estamos enseñando, o sea, si se enseña a través del clan dependencia, entonces ser independientes, pues podría ser pues algo que no es considerado oportuno para las personas que lo viven en dependencia, ¿verdad? Vivir en sacrificio, si las personas viven en sacrificio y tú te quieres dejar de sacrificar, pues prácticamente tú estarías saliéndote de todo ese sistema, así lo voy a decir, de todo ese sistema. Y obviamente no es que te salgas si tú lo que prácticamente estarías haciendo es transformar todo un sistema, ¿vale? Eso es lo que normalmente hacemos cuando nos vamos transformando o sanando, ¿ok? Entonces, el día de hoy yo te voy a preguntar, si en tu clan tú has aprendido inconscientemente dependencia, inconscientemente tú vas a bloquear la independencia y la autonomía. Y eso es lo que hace el bloqueo del fluir del dinero en tu vida. Porque si bien tú estás buscando el fluir del dinero para disfrutar tu vida y disfrutarla en placer, sin embargo, tus creencias limitantes te detienen, ¿verdad? ¿Qué es lo que crees que tienes que hacer? Prácticamente deshacerte de tus creencias limitantes, ¿cierto? De esas ataduras que hacen que tú no fluyas en tu día a día. Entonces vamos a comprender
que si tú aprendiste inconscientemente a ser dependiente, quiere decir que para uno ser dependiente está muy bien, pero entonces ser independiente está muy mal. Entonces, lo que tú crees inconscientemente con respecto a la independencia y a la autonomía es que ser independiente no está bien. Y eso es un autosabotaje, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre si las personas en tu clan sufren y se sacrifican? Tú has creído que sufrir y sacrificarse está bien. Por lo tanto, vivir en placer está muy mal, ¿ok? Y entonces tú estarás autocondenándote por esos juicios inconscientes en donde tú, al hacer o querer hacer otras cosas, es como si tú estuvieses viviendo en esa deslealtad e infidelidad a esas creencias, a ese código familiar, así lo voy a decir. ¿Cómo descodificarnos? Así vamos a ponerlo, ¿verdad? Entonces, fíjense qué importante. ¿Qué tengo que entender el día de hoy? Ahora, tercera, ¿qué es lo que ocurre si en mi familia el dinero no ha sido utilizado, ¿no?, para disfrutar de nuestra vida, sino por el contrario, se usa el dinero para ayudar a los demás, para comprarle todo a los demás, para sostener la vida de los demás. Y tú entonces quieres usar el dinero para sostener tu vida. Entonces, tú creerás inconscientemente que sostener tu vida está muy mal, que sostener la vida de los otros está muy bien. Y eso es un tanto la cuestión de valorarnos a nosotros mismos. Y así es como entonces yo te integro, ya que estamos hablando de la energía del dinero, entonces puedas ir comprendiendo que la energía del dinero, cuando tú la quieres para vivirla, entonces tú tienes que aprender a darte cuenta qué es lo que realmente consideras valioso en tu vida. Entonces, si tú has aprendido que vivir en dependencia es mucho mejor, si tú has aprendido a que vivir sufriendo es muchísimo mejor, si tú has aprendido a que cuidar de otros es muchísimo mejor, entonces lo que tú has aprendido es a no valorar tu vida. Y si tú has aprendido a no valorar tu vida, a no darle ese valor a tu vida, entonces gastas muy poco o nada en ti. ¿Por qué crees que no lo vales? ¿Te ha ocurrido o has usado frases como de qué caro está? Eso es muy caro. Entonces, en realidad, desde una mente productiva y de riqueza, cuando alguien dice, es que está muy caro, no es que esté muy caro, es que no te das cuenta del valor que tiene. No es que esté muy caro, es que tú no sabes lo que vale, o sea, no te das cuenta de lo que vale. Por eso tiene ese costo. Pero cuando yo me topo con situaciones, vamos a poner, ¿no? No, es que, voy a poner, ese objeto es muy caro para mí, entonces tú lo que estás diciendo es, yo no valgo aquello. Y si tú crees que no lo vales, entonces, ¿quién es el que tiene que hacer un cambio? Pues vive en esa desvalorización. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que aprender de nuevo? Bueno, tú tienes que darte cuenta de lo que vales, de cuánto vales, ¿ok? Cuando decimos cuánto vales, pues vales mucho, ¿no? Así decimos, ay, tú vales mucho, tú vales 1000. No, son frases que usamos acá en México, ¿verdad? Pero en realidad, así como puede ser simplemente una frase de, ay, tú vales cientos de corazones, tú vales 1000, tú vales millones. La misma persona puede estar expresándose hacia sí mismo, ¿vale? ¿Qué tan caro te parece la vida? Es que tampoco te das cuenta de ti y que tampoco te valoras a ti mismo. Si todo te parece muy caro, entonces tú estás muy distante de ti mismo, así lo voy a decir. Oye, no, pues que yo sí veo que hay muchas cosas caras, pues entonces tú tienes que subir tu propio valor, tu propia valía y darte cuenta que tú vales todo aquello. Lo vales. ¿Has escuchado la frase? Sí lo vales. ¿Alguna vez, quizás como ejercicio, cuando estamos en ese encuentro de amor propio, oye, pues sí es cierto, el otro día fui, no, alguien puede decir, en ese encuentro de amor propio, fui a una tienda y entonces me iba a comprar esto y luego dije, no, mejor no, y luego dije, no, sí, ¿por qué no? Lo valgo, ¿verdad? ¿Cuántas veces al día o a la semana tú te das ese pensamiento de lo valgo? ¿Cómo puedo saber cuántas veces a la semana? Pues cada vez que dices, luego,
nada, después, no, ahorita no puedo, no, pues, ok. Entonces, todas esas veces, en realidad, lo que tú estás sosteniendo es un no valgo. Y muchas veces es para quedarnos en nuestra zona de confort. En esa zona de confort, en donde mejor preferimos que sea el otro, que el otro sea el feo, el otro sea el espantoso, porque en realidad, si yo entro en mi verdadera activación, yo tendría que hacerme responsable completamente de mí, ¿ok? Y eso da miedo. Entonces, tener dinero conlleva responsabilidad y compromiso. Tener dinero conlleva accionar. Entonces, muchas veces cuando estamos en nuestra zona de confort, pues no queremos exactamente accionar. Pero muchas veces la misma vida nos impulsa a hacer esos cambios, ¿cierto? Vamos entonces a adentrarnos a esta transformación y vamos a darnos cuenta que toda esa energía del dinero, en cuestión de esas limitantes, entonces vamos a dejar de creer inconscientemente que pueda estar un tanto truncando esa libertad, si es que tú estás en esa libertad, ¿no? Si tú estás en esa liberación. Entonces, una de las cosas es dejar de creer que ser independiente está mal. Ya lo expliqué por qué puede ser una creencia inconsciente, ¿ok? Ser independiente creo que está mal, yo no me he dado cuenta, pero entonces dejo de creer que estar dependiendo de todos está genial. No es que esté bien o mal, es que al final de tu camino, no ser independiente te llevará a estar así, a que todo el mundo te atienda. Y luego las personas se preguntan que por qué terminó así en su vejez. Porque realmente fuimos esos dependientes, ¿vale? Entonces, ser independiente es prácticamente estar siempre en ese movimiento y en esa constante de ti mismo, desde el pensamiento. Si en tu clan, en tu sistema familiar, las personas solían sufrir, entonces tú puedas creer inconscientemente que tener placer está muy mal. Porque tú te acostumbraste siempre a sufrir. Entonces, ¿qué tienes que desacostumbrarte? ¿Qué tienes que desaprender, no? Entonces, tú tienes que desaprender que sufrir está bien. Entonces, ¿te gusta sufrir? ¿Te gusta morir? ¿Te gusta carecer? Sin embargo, tú crees que está bien y por eso careces. Entonces, desde esa perspectiva de bien y mal, así lo vamos a decir, desde esa mente dual, para un bien y un mal, ¿verdad? Dicen, los bienes son para remediar los males, ¿no? O los males para remediar los bienes, así vamos a decir de alguna manera, por ponerle al revés. Y en realidad, no hay ni bien ni mal, no hay ni mal ni bien. En realidad es darnos cuenta que si tú crees que has de serle fiel a los sufrimientos, entonces en realidad tú le estarías siendo infiel al placer. O sea, tú estarías en ese rechazo a los placeres, ¿ok? Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Serle fiel al sufrimiento o infiel? Entonces, traemos un programa de infidelidad. El programa de infidelidad, que luego lo terminamos proyectando, en realidad se trata de la falta de amor a nosotros mismos, de sernos infiel a nosotros mismos y de sernos leal a nosotros mismos. Y a veces también hasta juramos ser fiel a otro antes que a mí mismo. Y aparte se dice no romper con tu promesa. Tú juraste no serte fiel hasta la muerte, ¿no? Así de, nunca jamás en la vida. Entonces romper con esas promesas pues un tanto desatan y es como que te das cuenta y es despertar porque es soltar y dejar ir a todas las personas, al mismo tiempo a ti mismo, en un sentido de decir, cada quien está con quien siente estar y no necesito atarte, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender que estar bien está bien, que vivir en placer está bien, que ser independiente y autónomo está bien, que tener dinero está bien, que vivir en alegría está bien y que dejar de sacrificarse por todos los demás está bien. Yo te voy a preguntar por acá. Dime de las 5 cosas que mencioné, dime 2 que te acuerdes que está bien. Vamos a ir por ahí, a ver quién las nombra por ahí. ¿Ustedes qué creen que esté bien? Estar contigo mismo está bien. Vivir en placer está bien. Ser independiente está bien, dice Alex. Entonces, ser independiente está bien. Ser libre está bien. Tener dinero está bien. ¿Vale? Si todo esto está muy bien,
Entonces tú simplemente lo que vas a hacer es integrar. Tener dinero está bien, dice por ahí. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente integrar esa energía a nuestro bien. Por eso le llamamos el bien ilimitado del universo, ¿vale? Entonces la pregunta sería, ¿amarte está bien? Sí. ¿Comprarte algo, como dices, caro está bien? Yo diría, sí, porque dejo ver que es algo caro. Simplemente me doy cuenta que lo valgo. Entonces la verdadera frase sería, ¿comprarte algo que lo vales está bien? Sí. ¿Comprarme algo que valgo está bien? Entonces, ¿valorarte está bien? Sí. Entonces, ¿respetarte está bien? Sí. Entonces, ¿ser quien eres está bien? Dejar de ser como los demás quieren es un tanto volverte a ser infiel, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que reaprender o con quién tienes que vivir en verdadera lealtad y fidelidad? Si no, conmigo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el lenguaje o la frase que vamos a cambiar para poder nosotros empezar a mover la energía del dinero? Entonces, observa esto. El dinero es una energía. Y como es una energía, tú vas simplemente a transformarla a través de ti. Esa energía tiene que fluir junto contigo porque tú has de aprender a fluir junto con la energía. Entonces, hoy me doy cuenta que lo valgo, lo que sea que tú quieras tener en la vida, que tú lo vales y que obviamente conforme tú vas creciendo en conciencia, tú irás desde una mentalidad más asertiva y más pura y obviamente vas a ir resonando a toda esa conveniencia, así lo voy a decir, ¿vale? Entonces, ¿para qué tú vas a usar el dinero? Podría ser una respuesta para vivir una mejor calidad de vida. Para vivir en los placeres de la vida. Para resonar al bien ilimitado del universo. Fíjense, ahí di 13. Y esto es ponerle concreto a tu dinero, que es muy diferente para cuando una persona me dice, para cubrir mis necesidades. Ahí está. Ahí está tu falta de amor. Yo no lo quiero para cubrir mis necesidades. Eso ya lo hice por mucho tiempo. Eso ya sé que ya puedo hacerlo. Yo sí puedo hacerlo. Ya me di cuenta que sé hacerlo. Y ya me di cuenta que sé hacerlo no porque me llegue o no el dinero. Cubrir mis necesidades es satisfacerme a mí mismo. Poder pararme y comer. Y comerme lo que yo quiera. No tener que estar esperando que nadie llegue, que nadie me lo dé. Si tengo ganas de ir al baño, me paro y voy al baño. Si tengo ganas de salir a caminar, pues me paro y salgo a caminar. Nadie me detiene. Nadie me está jalando, diríamos. Pero muchas veces hay esas ataduras, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tú quieres toda esta energía? Sino para vivir sanamente, saludablemente, para vivir, vuelvo a repetirlo, en el bien ilimitado del universo, para vivir en una muchísimo mejor calidad de vida, en una mucho mejor calidad de vida, en una mejor calidad de vida, para encontrarme con una mejor calidad de vida. Ciertamente quiere decir que en el pasado no llevabas una vida de calidad, ¿cierto? Pero que a través de hacer una serie de transformaciones nos vamos encontrando con una mejor calidad de vida. Entonces, aceptar entrar en un nuevo ciclo de vida, de calidad de vida, de merecimiento, de amor, de fortuna, es lo que hace que tú permitas la entrada del fluir del dinero. Entonces, ¿en qué vamos a transformar el dinero? El dinero lo vamos a transformar en bienes ilimitados, en instantes de vida y de amor. En cosas que aporten a mi salud integral. En relaciones que me hagan crecer desde la salud y el amor interior. En situaciones de vida que me permitan transformarme y regresar a lo que yo soy.
y como estoy estableciendo todo este propósito de amor, entonces todo ese dinero va a empezar a moverse. Yo les voy a dejar por acá este video que hoy comparto con ustedes para que ustedes puedan entonces realmente integrar estas frases que hemos dicho y todo esto que yo les he compartido, y así ustedes puedan darse cuenta cómo el dinero simplemente llega a sus vidas a partir de que ustedes hacen toda una transformación y ustedes entran en toda esa conciencia y en esa autotransformación. Y que para entrar en esa autotransformación hemos de tener algo muy importante que se llama compromiso con nosotros mismos y amor propio, ¿vale? Así que cuando las personas hacemos esa transformación constante y tenemos ese compromiso de amor y de vida con nosotros, simplemente es un crecimiento de conciencia que hace que todo lo demás fluya. Así que el dinero que llega a ti, así lo vamos a decir, con un propósito de vida, es precisamente porque eliges la vida. Y quien elige la vida, elige vivir en coherencia y por lo tanto elige vivir en paz. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia la paz interior, y es ahí donde nos encontramos llenos de vida. Yo les agradezco que se hayan sumado por acá el día de hoy y nos seguimos viendo a través de más en vivos, a través del grupo de Rosalía Ruiz Vidasana. Muchas gracias por haberse sumado, no sin antes preguntar si alguien tiene alguna pregunta por acá. Bien, pues muchísimas gracias por haberse sumado y estamos en conexión. Que descansen. Bye, bye. Muchas gracias. Bye, bye. Bye.